Hace apenas unos días volvió a reavivarse una polémica que ya llevaba tiempo rondando en ciertos círculos televisivos y digitales. Todo comenzó cuando Kiko Matamoros lanzó una afirmación que no tardó en provocar un auténtico terremoto mediático. El colaborador insinuó públicamente que Carlo Constancia habría mantenido una relación paralela mientras estaba con Alejandra Rubio, y que uno de esos encuentros habría tenido lugar en la barbería que él gestionaba. Muchos recordarán ese momento porque las declaraciones corrieron como la pólvora y rápidamente comenzaron a multiplicarse los comentarios, los análisis y las reacciones en distintos espacios de televisión y en canales de YouTube que siguen la actualidad del mundo del corazón. A partir de ahí, la historia empezó a tomar una dimensión mucho mayor. Lo que inicialmente parecía un simple rumor televisivo comenzó a transformarse en un tema recurrente en tertulias y directos. De hecho, en las últimas horas ha aparecido un vídeo que algunos califican de especialmente duro respecto a esta supuesta infidelidad. Quienes lo han visto aseguran que el contenido es bastante contundente y que, de confirmarse lo que se plantea en él, la situación podría resultar todavía más incómoda para los protagonistas de esta historia. Junto a ese material audiovisual también ha circulado un artículo firmado por el periodista Jesús Manuel Ruiz, donde se analiza todo lo ocurrido recientemente alrededor de este asunto. El texto repasa el clima que se ha generado tras las declaraciones de Matamoros y describe el momento delicado que estaría atravesando Alejandra Rubio, que en los últimos días se ha convertido prácticamente en el centro de todas las miradas. El titular del artículo deja entrever que el conflicto va más allá de un simple comentario aislado, sugiriendo que las tensiones entre determinados personajes televisivos podrían estar sacando a la luz aspectos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Según expone Ruiz, la situación se intensificó especialmente después de la intervención de Matamoros en un programa emitido el viernes en Telecinco. Allí, el colaborador no se limitó a insinuar la existencia de una infidelidad, sino que además utilizó un tono especialmente agresivo que generó reacciones divididas. Por un lado, hay quienes consideran que simplemente dijo lo que pensaba y que se limitó a contar informaciones que, según él, circulaban desde hacía tiempo. Por otro, también hay espectadores que creen que su manera de expresarse fue excesiva y que ciertas palabras podrían haberse evitado. Aún así, el impacto de sus declaraciones fue inmediato. Matamoros lanzó lo que muchos han descrito como auténticas bombas mediáticas, mencionando no solo el supuesto engaño de Carlo Constancia, sino también el papel que Alejandra Rubio ocupa en televisión y la protección que, según él, recibiría dentro de algunos espacios. Este tipo de afirmaciones encendieron todavía más el debate, especialmente porque tocan un tema muy sensible dentro del mundo televisivo: la percepción de que algunas figuras pueden contar con determinados privilegios o protecciones. Mientras el artículo de Jesús Manuel Ruiz se centraba en analizar el contexto general de la polémica, en Internet comenzaron a proliferar comentarios y análisis más directos. Entre ellos destacó el de la creadora de contenido Maika Vasco, cuyo canal es seguido por miles de personas interesadas en la actualidad televisiva. Tras revisar todo lo ocurrido en los últimos días, ella ofreció una reflexión bastante contundente sobre cómo podría estar viviendo Alejandra Rubio esta situación. Según su interpretación, si realmente ciertos rumores eran conocidos por personas dentro del entorno televisivo y nunca se le comunicaron directamente a Alejandra, la situación podría resultar especialmente dolorosa. La idea que plantea es que, en caso de que muchos supieran algo y la única persona que no estuviera al tanto fuera precisamente la protagonista, la sensación de traición no vendría únicamente de la pareja, sino también del entorno profesional. En ese contexto surge otra hipótesis que ha alimentado la conversación. Algunos comentaristas sostienen que, cuando Alejandra abandona los platós o los estudios de televisión, el tema de los supuestos engaños podría convertirse en un comentario recurrente entre bastidores. Según esa versión, no se trataría tanto de burlas directas por la infidelidad en sí, sino de la contradicción entre la firme defensa que Alejandra hace de su pareja en público y los rumores que circularían en privado. Ese contraste entre la imagen pública y lo que se dice en los pasillos es precisamente lo que, según algunos analistas, genera las risas o comentarios irónicos. Desde esa perspectiva, la cuestión no sería únicamente si existió o no una infidelidad, sino el hecho de defender con absoluta seguridad a alguien mientras circulan versiones completamente distintas sobre su comportamiento. A todo esto se suma un nuevo elemento que podría intensificar la polémica en los próximos días. Según se ha comentado en varios espacios, una joven que estaría relacionada con esta historia podría estar dispuesta a ofrecer su testimonio públicamente.
De acuerdo con la información que ha circulado, esta persona habría contactado en su momento con la cadena para contar lo que supuestamente ocurrió, pero aquella información habría quedado archivada sin llegar a emitirse. Ahora, sin embargo, se especula con la posibilidad de que finalmente aparezca en televisión para explicar su versión y presentar pruebas que respalden sus palabras. Si eso llegara a suceder, el impacto mediático podría multiplicarse, ya que pasaría de ser un rumor comentado en tertulias a un relato respaldado por testimonios directos. Resulta llamativo que, al repasar lo que ha ocurrido en los últimos meses, muchos seguidores de esta historia insistan en que las sospechas o los rumores alrededor de la relación no nacieron ahora. En realidad, según recuerdan quienes han seguido de cerca todo este asunto, ya hubo en el pasado ciertos episodios que hicieron levantar más de una ceja. No se trató de un escándalo enorme en su momento, ni de una noticia que ocupase titulares durante días, pero sí de un comentario que circuló por distintos espacios televisivos y redes sociales y que, con el tiempo, ha vuelto a cobrar fuerza. En concreto, uno de los episodios que ahora se rescatan tiene que ver con unas supuestas conversaciones que Alejandra Rubio habría descubierto en el teléfono de Carlo Constancia, concretamente a través de Instagram. Según se comentó entonces en algunos programas y en ciertos círculos del mundo del corazón, se trataría de mensajes de tono bastante cercano o incluso comprometido con otras personas. Aquella información apareció de manera algo difusa. No se dieron demasiados detalles, tampoco se aportaron pruebas públicas. Como ocurre muchas veces en televisión, el asunto se comentó durante unos días para después desaparecer entre otras noticias. Sin embargo, lo interesante es que ese episodio nunca llegó a aclararse del todo. No hubo una confirmación rotunda, pero tampoco un desmentido que cerrara definitivamente el tema. Por eso ahora, cuando vuelven a surgir nuevas insinuaciones sobre posibles infidelidades, muchas personas recuerdan aquel momento y lo interpretan como una especie de antecedente. Desde ese punto de vista, lo que hoy se está comentando no sería algo completamente nuevo, sino más bien la continuación de una historia que, según algunos, podría haberse gestado desde hace tiempo. Además de esas conversaciones que supuestamente habrían generado tensión en la pareja, hay otro elemento que con el paso de los meses ha empezado a analizarse con mayor detenimiento. Se trata de una circunstancia que en su día llamó la atención de algunos observadores, pero que en aquel momento no provocó un debate demasiado profundo. Durante la etapa en la que Alejandra Rubio se encontraba embarazada, Carlo Constancia continuaba manteniendo alquilado un pequeño local situado en el barrio madrileño de Vallecas. A primera vista, la existencia de ese espacio no tenía por qué resultar sospechosa. Muchas personas alquilan locales para desarrollar proyectos profesionales o simplemente para utilizarlos como almacén o lugar de trabajo. Sin embargo, lo que a algunos les resultó curioso fue la coincidencia de varios factores. Mientras Alejandra atravesaba una etapa especialmente importante de su vida, preparando la llegada de un bebé, Carlos seguía pasando tiempo en aquel bajo que oficialmente figuraba como un local independiente. Ese detalle comenzó a generar preguntas en determinados foros y programas de televisión. Algunos comentaristas se preguntaban por qué, en un momento tan delicado como el embarazo, la pareja no compartía más tiempo en el mismo hogar. Desde un punto de vista práctico, muchos consideran que cuando una pareja espera un hijo, lo habitual es reorganizar la vida cotidiana para centrarse en ese nuevo capítulo, preparar la casa, planificar los gastos y estar presentes el uno para el otro. Y es que la llegada de un bebé implica una larga lista de responsabilidades y necesidades. No se trata únicamente de comprar ropa o preparar una habitación. También hay que adquirir cunas, carritos, productos de higiene, pañales, biberones y muchos otros artículos que suelen representar un gasto considerable. Por ese motivo, algunos analistas señalaban que mantener dos espacios alquilados, una vivienda y un local adicional, podía resultar poco práctico desde el punto de vista económico. Aún así, en aquel momento el tema no pasó de ser un comentario puntual. Nadie lo interpretó necesariamente como una prueba de nada, ni como una señal inequívoca de problemas en la relación. Simplemente se trataba de una circunstancia que a ciertas personas les parecía llamativa. Sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de nuevos rumores, ese episodio ha sido revisado bajo una perspectiva diferente. Ahora hay quienes consideran que aquel local podría haber tenido más importancia de la que parecía entonces. Algunas voces han sugerido que, si Carlo pasaba tanto tiempo allí mientras Alejandra permanecía en su casa durante el embarazo, tal vez ese espacio cumplía funciones que no se explicaron públicamente.
De nuevo, no se trata de afirmaciones confirmadas, sino de interpretaciones que han ido ganando peso en medio de la actual polémica. Más adelante, cuando el bebé ya había nacido y la situación familiar había cambiado, Carlo Constancia explicó que aquel lugar estaba destinado a convertirse en un negocio vinculado al mundo de la barbería y los tatuajes. En principio, esa explicación parecía lógica. Abrir un negocio requiere tiempo, planificación y un espacio adecuado. Sin embargo, esa versión tampoco logró convencer completamente a todo el mundo. Algunos críticos sostienen que el local permanecía cerrado durante largos periodos y que su actividad no resultaba del todo visible. Según estas opiniones, si realmente se trataba de un negocio en funcionamiento, cabría esperar cierta regularidad en su apertura o al menos señales claras de actividad. El hecho de que, según ciertas versiones, el lugar permaneciera con las persianas bajadas durante días alimentó todavía más las dudas de quienes ya miraban la situación con cierta suspicacia. A todo esto se suma otro elemento que ha reaparecido recientemente: declaraciones antiguas de personas cercanas al entorno mediático de los protagonistas. En el mundo televisivo es habitual que ciertos comentarios se lancen de forma indirecta, sin afirmaciones explícitas, dejando que el público saque sus propias conclusiones. En su momento, algunas de esas frases pasaron casi desapercibidas, pero ahora están siendo revisadas con atención. Algunos colaboradores televisivos insinuaron en su día que existían conversaciones privadas o situaciones incómodas dentro de la relación. No se ofrecieron detalles concretos, pero las insinuaciones quedaron registradas en la memoria de quienes siguen este tipo de contenidos. Con el paso del tiempo, y a medida que nuevas piezas han ido apareciendo en el tablero, esas palabras han empezado a interpretarse de otra manera. De este modo, lo que inicialmente parecían comentarios aislados o rumores pasajeros ha terminado configurando una narrativa mucho más compleja. Por un lado están los recuerdos de aquellos mensajes en redes sociales que supuestamente provocaron un enfado en la pareja. Por otro, el misterio alrededor del local de Vallecas y su uso real durante determinados periodos. Y finalmente, las insinuaciones lanzadas en televisión por personas que, de una forma u otra, parecían conocer detalles que nunca llegaron a explicarse del todo. La combinación de todos estos elementos ha construido una historia llena de matices, en la que se mezclan hechos comprobables, interpretaciones personales y rumores que todavía no han sido confirmados. Lo que comenzó como una simple insinuación en un programa de televisión ha ido transformándose poco a poco en una trama mucho más amplia, donde cada nuevo comentario o cada recuerdo del pasado parece añadir otra pieza al rompecabezas. En este momento, la gran incógnita sigue siendo si aparecerá finalmente ese testimonio del que tanto se habla. Algunas personas aseguran que una joven estaría dispuesta a contar su versión de los hechos e incluso a mostrar pruebas que respaldarían lo ocurrido. Si eso llegara a suceder, el relato podría cambiar por completo y lo que ahora son simples sospechas o interpretaciones pasaría a convertirse en una historia mucho más concreta. Hasta que eso ocurra, todo permanece en el terreno de las hipótesis y las versiones cruzadas. La historia continúa abierta, alimentada por recuerdos del pasado, comentarios recientes y un sinfín de interpretaciones que, unidas, dibujan un panorama mucho más complejo de lo que parecía al principio. Cada nuevo detalle que aparece reaviva la conversación y mantiene viva una polémica que, lejos de apagarse, parece sumar capítulos con el paso de los días.